están conectando. Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Carmen Jiménez. Yo creo que en orden de respetar los tiempos, vamos a empezar. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción y luego le cedo la palabra a la doctora Carmen. Voy a hacer una pequeña introducción en inglés. Nuestra empresa está ubicada en Canadá. Y luego volvemos al español. Ustedes saben, este webinar va a ser en español. Hi everyone. We are so happy. We are so glad to have you all of you here in this webinar. This webinar is called Procalcitonin as a Predictor in Early Sepsis in Cardiovascular Surgery. This webinar will be in Spanish. Today we have with us Dr. Carmen Jimenez. She is PhD, but also she is a physician, and she is the person who's going to give us the webinar today. My name is Luisa Garcia. I'm the Global Product Specialist at Response Biomedical. We are a company based in Canada. All our products are manufactured here, and so we are so glad about that. And all our products are selling around the world, more than 50 countries around the world. We have also different quality certification. Our main branch is here in Vancouver. So this is the different line that we have here. And our webinar will be 45-minute session. At the end of the session, we will have a Q&A. If we are not able to answer all the questions that you have, we will send to you the answers through the email. So thank you one more time. Ahora hacemos el switch a español. Muchas gracias de nuevo a todos por estar acá. Mi nombre es Luisa Fernanda García. Soy Global Product Specialist at Response Biomedical. Somos una compañía 100% canadiense. Nuestro diseño y fabricación de productos es aquí en Canadá. Nuestra sede es aquí en Vancouver. Algunas de nuestras certificaciones, ISO 13485, MDSAP, FDA, Health Canada y otras tantas. Estamos en más de 50 países alrededor del mundo. Nuestro énfasis es cuidado agudo. Nos enfocamos en situaciones que amenazan la vida donde cada minuto cuenta. Nuestras líneas de productos son línea cardiovascular, sepsis, infecciosas y salud de la mujer. Nuestro webinar de hoy será una sesión de 45 minutos. Al final de esta sesión, bueno, un poquito antes de terminar estos 45 minutos, tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos habilitado el chat para que ustedes puedan colocar allí las preguntas que tienen. Las preguntas serán respondidas al final. Sin embargo, si no alcanzamos a contestar todas las preguntas, ustedes van a recibir respuesta a ellas a través de su correo electrónico. El día de hoy nos acompaña la doctora Carmen Jiménez y el nombre de nuestro seminario es Procalcitonina como predictor de sepsis precoz en cirugía cardiovascular con circulación extracorpórea. La doctora Jiménez es doctora en investigación en medicina, tiene una maestría en ciencias de la salud, es maestra en administración de hospital y salud pública, es médico especialista en patología clínica y es médico cirujano. La doctora se desempeña actualmente como jefa de laboratorio del Hospital Nueva Frontera del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es el instituto de mayor presencia en la Ciudad de México y es uno de los más grandes en su género en Latinoamérica. Además, ha trabajado como jefa de laboratorio central del Instituto Nacional de Perinatología. Es médico especialista en patología clínica y del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Sin más preámbulos, doctora, muchísimas gracias por tenerla hoy aquí. Me encanta es un sol. Entonces, le cedo la palabra. Voy a parar mi presentación y empezar a presentar la suya. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias a todo el equipo por invitarme y pues bueno, y por la oportunidad de compartir pues esta investigación que realizamos con el apoyo pues del equipo, ¿no? De Response Biomedical, que habla en México. Bueno, pues iniciamos. Gracias por la presentación. Es muy amable. Por aquí en el inicio pues compartimos el contacto por si tienen alguna duda y no alcanzamos a responderla. El contacto
está disponible y con mucho gusto daremos seguimiento a esas preguntas, a responder esas preguntas. Y bueno, como bien ya se describió, vamos a presentar lo que es lo que encontramos nosotros en cuanto a la procalcitonina como un marcador predictor de sepsis, o sea, para que podamos diagnosticar de forma oportuna la sepsis en aquellos pacientes que son sometidos a cirugía cardiovascular y pues específicamente con circulación extracorpórea, ¿no? Algo pues un poco complejo porque pues ya en sí la procalcitonina, el marcador, puede elevarse ante una situación pues como esta, ¿no? Como una cirugía cardíaca y bueno, el uso de la circulación extracorpórea. Entonces, por eso pues nos pareció importante identificar cuál sería el punto de corte para poder predecir sepsis y dar una atención temprana a estos pacientes. Bueno, pues la sepsis es una de las enfermedades o complicaciones importantes a nivel mundial que es necesario dar una respuesta pues inmediata, ¿no? Y bueno, la cirugía cardíaca, pues como ustedes saben, en el mundo la enfermedad cardiovascular ocupa el primer lugar. Entonces, muchos de los tratamientos o la forma de curar, se puede decir, la enfermedad cardiovascular, pues es mediante un procedimiento quirúrgico, ¿no? Actualmente, pues el uso de la derivación cardiopulmonar, pues es parte de ella. Estos procedimientos quirúrgicos durante una cirugía cardiovascular, el uso de la derivación cardiopulmonar, pues ya es parte de, ¿no? Para poder lograr un mejor resultado en estos pacientes. Entonces, pues durante esta cirugía cardiovascular va a haber una respuesta inflamatoria sistémica inmediata que va a exacerbarse y puede conducir a desarrollar la sepsis, ¿no? Porque pues el organismo empieza a liberar diferentes citocinas, diferentes sustancias, ¿no? Que nos van a generar el desarrollo nos fomentan el riesgo para desarrollar sepsis. Y se ha visto esto hasta en 0.39 a 2.5% de los casos en aquellos pacientes sometidos a cirugía cardiovascular con uso de derivación cardiopulmonar. Y bueno, pues la condición de sepsis genera un alto riesgo de mortalidad, por lo tanto requiere de una identificación temprana para evitar esos resultados desastrosos que más de 30 millones de personas en el mundo pues pueden desencadenar este proceso de sepsis que puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, pues se busca disminuir esos riesgos, ¿no? en nuestros pacientes. Y entonces, pues, la procalcitonina va a ser un marcador sérico que, pues, ya es conocido que aumenta durante una respuesta inflamatoria sistémica y esto, pues, se ha asociado con sepsis. La procalcitonina se usa principalmente para la detección de aquellas infecciones bacterianas, por eso es importante hacer esa correlación que más adelante en el estudio vamos a ir presentando. Pocos estudios se han centrado en cómo va el desempeño de este marcador durante una cirugía cardiovascular y bueno, en este caso, incluir este elemento, ¿no? La circulación extracorpórea que se usa actualmente ante una cirugía cardiovascular. El estudio, pues, se realizó en el Hospital de Cardiología, como ya se comentó. Es una serie de casos. Inicialmente se desarrolló como un estudio de corte. Sin embargo, como para presentarlo y ser un poco objetivos con lo que nosotros encontramos, pues lo presentamos como una serie de casos. Porque pues por el periodo de tiempo no nos dio para recolectar, tener una muestra más grande. Entonces nuestra muestra pues fue durante 8 meses
y ya en resultados vamos a ver cuántos logramos obtener y cuántos desarrollaron sepsis. Todos los pacientes pues se atendieron en el Hospital de Cardiología, que es un centro médico de alta especialidad, específicamente para la atención de padecimientos cardíacos, ¿no? En México, en la Ciudad de México específicamente. Y bueno, dentro de la metodología, pues es importante mencionar que se realizó mediante el equipo, la tecnología de Concabla, Response Biomedical, y se midieron los niveles de procalcitonina en 24, bueno, obtuvimos un valor basal, y para determinar los puntos de corte, pues se midieron a las 24 horas después de la cirugía y a las 72 horas. Esta metodología, pues es una plataforma, que se usa en el punto de cuidado del paciente. En este caso se hizo el análisis en la unidad de cuidados postquirúrgicos y a los pacientes que fueron operados o a quienes se realizó la cirugía con derivación cardiopulmonar. Es un método inmunocromatográfico y pues bueno, se utilizó toda lo que marca el inserto, el manual, ¿no? Se utilizaron 75 mililitros de sangre contenida en un tubo con anticoagulante, por aquello de aspectos bioéticos, pues también se tomó en cuenta este factor, ya que es parte de lo que se realiza en el hospital, tomar pruebas posteriores para analizar la evolución del paciente en la unidad de cuidados postquirúrgicos. Y bueno, pues específicamente en el equipo se mezclaron en el pozo para muestras del cartucho de prueba. La muestra de sangre se procesó y analizó en la primera hora después de la recolección de esta muestra, y estos resultados los fuimos analizando 15 minutos de iniciar la prueba. Obviamente se utilizó también los criterios clínicos y otros criterios de laboratorio, ¿no? Para determinar si el paciente desarrolló sepsis, pero bueno, con ello nosotros también buscamos establecer ese punto de corte en cuanto a los niveles de procalcitonía. Y bueno, la parte clínica, pues con la escala de SOFA, ¿no? Escala Sequential Sepsis Related Organ Failure Assessment, por sus siglas en inglés. Que es lo que se usa actualmente. Fue una investigación aprobada por el Comité de Ética, se utilizaron todos los métodos de ética que marca pues las normas institucionales, nacionales, la Declaración de Helsinki. Pues obviamente se requirió y firmó un consentimiento previo a la cirugía por parte del paciente, ¿no? Para tener todo en orden. Y bueno, pues obviamente en este estudio también tomamos en cuenta aquellos criterios de inclusión, exclusión, que pudieran darnos resultados falsos, positivos, principalmente falsos negativos en cuanto a la prueba de procalcitonina. Se hicieron también pues el análisis bioquímico para determinar, como se comenta, el desarrollo o no de sepsis, aparte de la medición de la procalcitonina, ¿no? Entonces, en cuanto a resultados, pues vamos a ver qué es lo que observamos. Durante los 8 meses que se desarrolló el proyecto, pues se logró obtener 151 pacientes. Esto fue de enero a septiembre del 2020. Como ustedes recuerdan, pues en ese periodo fue cuando ya estábamos ante el COVID, ¿no? Entonces, el hospital no solo atendía a pacientes que fueran negativos a la prueba COVID que se utilizó en ese momento. Entonces, ninguno de ellos se relacionó con este tema.
Sin embargo, bueno, es un estudio que pudiera replicarse o pudo replicarse en ese tipo de pacientes, no, ya no se realizó, pero bueno, podría ser importante más adelante hacer esa correlación. Sin embargo, bueno, sí es importante, quiero aclararles que a pesar de ser en ese periodo, 2020, que estuvimos con toda esta situación, estos pacientes, todos estaban negativos a COVID, ¿no? La prueba, ninguno estuvo expuesto a este factor de riesgo. 9 pacientes pues no cumplieron los criterios de inclusión. Recordemos que la prueba de procalcitonina, aquellos pacientes con cáncer, pacientes con procesos infecciosos previos, con traumatismos o situaciones que pudieran alterar la prueba, pues no se incluyeron, y fueron 9 los que no cumplieron aquellos criterios, o que tal vez en algunos pues fue la suspensión de la cirugía o el uso de la derivación cardiopulmonar ya no fue necesaria, o otras situaciones, ¿no? Ahí que no entraban dentro de nuestros criterios, por lo tanto pues se excluyeron, y quedamos con 142 pacientes, de los cuales 7 desarrollaron la sepsis temprana, ¿no? Y pudimos analizar en esos pacientes los puntos de corte y bueno, es lo que vamos a ver más adelante. Esta tabla pues son las características generales, y aquí ya podemos ver la relación que hay entre los pacientes que desarrollaron sepsis temprana y los que pues no presentaron sepsis. De esos 7 pacientes con sepsis, pues en general, de forma general, las características, pues el sexo masculino sigue prevaleciendo, ¿no? Bueno, aquí podemos analizar otras situaciones, y en ello podemos ver los valores de P, o sea, la significancia estadística reportada en nuestro estudio. Y pues la mayoría de los factores con los que se correlacionó, pues no hubo significancia, ¿no? Al final, ahorita revisamos lo que sí presentó significancia, y que pues sí es importante porque es justo lo que estamos buscando. O sea, sí hubo ahí cierta resultados importantes que lo que nos da la pauta para buscar o desarrollar más estudios para determinar con exactitud estos datos, ¿no? Entonces, pues el sexo masculino, sin embargo, aquí podemos ver que el femenino, pues ya antes decían, no, pues el riesgo mayor es en hombres. Actualmente no. Tanto hombres como mujeres tenemos el mismo riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. En cuanto a sepsis, igual. En cuanto a las comorbilidades, las enfermedades, pues la diabetes, la hipertensión, son enfermedades que ya conocemos, que son factores de riesgo, se puede decir, para desarrollar una enfermedad cardiovascular. El síndrome metabólico. En cuanto a la urgencia de la cirugía, también se analizó. No hay significancia si la cirugía fue urgente o fue programada. La mayoría de las cirugías que se realizaron fueron programadas, fueron muy pocas las que fueron realizadas de forma urgente, y no hubo relación entre el desarrollo de sepsis y esta situación, ¿no? La urgencia quirúrgica y el desarrollo de sepsis. En cuanto al tipo de cirugía, pues la más frecuente fue el implante valvular. En México, la cirugía que en este centro se está realizando con mayor frecuencia es el implante valvular. Esto es diferente a otros países, algunos como España, que la revascularización es la que reportan como más frecuente. Sin embargo, bueno, aquí pues puede haber un sesgo en cuanto a que solo estamos tomando en cuenta pacientes en quienes se está usando la circulación extracorpórea. Entonces, bueno, es nada más un dato, y como pueden ver, no hay significancia estadística en cuanto a este dato.
En cuanto a las características de la cirugía, el tiempo quirúrgico, la derivación cardiopulmonar, los minutos que se utilizaron, el tiempo de isquemia, el sangrado quirúrgico, tampoco encontramos una significancia estadística que pudiera decir que hay cierto riesgo con estos factores para el desarrollo de sepsis. Sin embargo, por ahí hay un dato importante que en cuanto al uso de transfusión sanguínea, ¿no? Hay una significancia estadística de 0.012, en donde, pues, al parecer, el uso de una transfusión está relacionado con el desarrollo de sepsis, ¿no? La identificación temprana de sepsis. La estancia hospitalaria en días, pues también aquellos pacientes que desarrollaron sepsis, pues tuvieron una estancia más prolongada. Y bueno, finalmente nuestros valores de procalcitonina a las 24 y 72 horas, pues se observa que sí hubo una significancia estadística y pues relacionado a los pacientes que desarrollaron sepsis. Y bueno, en este cuadro analizamos un poquito sobre el perfil de resistencia de aquellos microorganismos que se encontraron en nuestros casos que desarrollaron sepsis. Y bueno, hay una resistencia, un perfil de resistencia para Escherichia coli. Fue el microorganismo más que se encontró con mayor frecuencia. Y bueno, más adelante vamos a platicar un poquito más sobre pues las situaciones, ¿no? que pudieran desencadenar esto. Muchas veces, como vimos en un cuadro anterior, si quieren después lo analizamos, y si alguien tiene duda, pues la falta de tal vez lavado de manos, los cuidados en cuanto a la prevención de infecciones asociadas a servicios de salud, pues tal vez está faltando, ¿no? Trabajar más sobre eso para disminuir este riesgo, ¿no? Del desarrollo de agentes, pues, que nos pueden desencadenar la presencia de sepsis en pacientes operados. Y bueno, en cuanto a los valores de procalcitonina a las 24 y 72 horas, como tal, pues nuestro análisis o lo que estábamos buscando como tal, los puntos de corte. Perdón. Los puntos de corte, en cuanto a este marcador que es la procalcitonina, pues encontró que la sensibilidad pues no es tan, no podemos predecir que el paciente, ¿cómo explico? A ver, de acuerdo a los intervalos de confianza que tenemos aquí en la sensibilidad y especificidad, pues la sensibilidad no nos da de forma concreta un valor o esa sensibilidad, a pesar de que se ve alta, pues por el número de pacientes no podemos determinar que con ello ya podemos decir, sí, con la procalcitonina vamos a detectar el desarrollo de sepsis. Sin embargo, pues la especificidad, recordemos que es la detección de aquellos pacientes que son negativos a la enfermedad, pues sí nos da valores que están dentro de los intervalos de confianza aceptables para decir que tenemos una prueba
con adecuada especificidad, ¿no? Para decir que esos valores de procalcitonina a las 24 y 72 horas podemos pues considerar como viable ese diagnóstico, obviamente, de sepsis, obviamente, con también el apoyo de la clínica y de otros factores bioquímicos que pudieran determinar ese desarrollo de sepsis, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en nuestra curva ROC y en nuestros valores de especificidad y los valores de sensibilidad. Y bueno, como conclusión, tenemos que la incidencia de sepsis en este estudio pues fue del 4.9. Esto se asoció en esta población de pacientes que desarrollaron la sepsis, esos niveles de procalcitonina a las 24 y 72 horas. En este caso de 3.8 y 8.4 respectivamente, ¿no? Entonces, por aquí incluimos un cuadro para que recordemos cuáles son los valores de acuerdo a la patología que estamos viendo. Y que puede ir de menor de 0.1 en pacientes sanos, en personas sanas, ¿no? De 0.2 a 0.5 en infecciones bacterianas localizadas, y pues es muy poco probable que esos pacientes desarrollen sepsis. De 0.5 a 2, infección sistémica probable con riesgo moderado de sepsis. De 2 a 10, sepsis severa probable. Sin embargo, pues el rango es demasiado alto, ¿no? Entonces, por eso la idea de establecer esos puntos de corte para ayudar un poquito más al clínico, a quien está al lado del paciente en esas unidades de cuidado postquirúrgico, para iniciar tal vez un tratamiento antimicrobiano, ¿no? Incluso antes de que tengamos esos resultados. Y bueno, conocer también en los hospitales cuáles son los microorganismos que se aíslan con mayor frecuencia también es importante, porque eso nos ayuda a iniciar esa terapia, pues muchas veces de forma empírica, pero no tanto, porque si usamos estos métodos en los puntos de cuidado, point of care, como se les dice en inglés, point of care, pues también vamos a tener esa ventaja de dar mayor oportunidad a los pacientes para que puedan salir de esos procesos y pues sobrevivir, ¿no? Porque pues incluso tenemos pues eso, los supervivientes a la sepsis. De verdad es uno de las enfermedades pues más letales que tenemos en el mundo. Y es muy compleja, ¿no? Es una enfermedad muy compleja de tratar por todo lo que desencadena en el organismo, y pues no todos logran sobrevivir a ello. Y bueno, continuando con las conclusiones, algo que ya vimos, pues lo más frecuente que encontramos fue en hombres, y la cirugía más frecuente fue el implante valvular. Ya se comentó un poquito que eso es muy parecido, bueno, eso es lo que encontramos en México y es muy parecido a lo que se encuentra en el resto del mundo. Es un poco los países que tienen alguna diferencia. Como pudieron ver, el predominio de enterobacterias, pues específicamente Escherichia coli, es lo que se encontró en este estudio. Y bueno, esto puede explicarse por la existencia de una lesión que se establece por la isquemia que se tiene que realizar durante el evento quirúrgico. Y bueno, esto está ligado a este mecanismo de la circulación extracorpórea que se utiliza actualmente. Y pues eso exacerba la disfunción de la barrera mucosa con la consecuente translocación bacteriana. Y si pues ya en las unidades no hay una unidad de vigilancia epidemiológica bueno, o el personal de salud no tiene los cuidados necesarios, pues vamos a tener estos casos, ¿no?
Pues bueno, y algo que ya también hemos mencionado un poquito, diferentes estudios han intentado establecer puntos de corte de procalcitonina en las primeras 24 horas tras procesos quirúrgicos ante la sospecha de infecciones de forma temprana, ¿no? Estudios previos, por ejemplo, Linhaley y Coles estudiaron los valores de procalcitonina por encima de 2.75 nanogramos por mililitro y esto lo asociaron con complicaciones tardías en pacientes que fueron operados del corazón de forma electiva. Rothenburger y colaboradores también informaron que los niveles de 4 nanogramos por mililitro se asociaron con infección después de la cirugía cardíaca. Y bueno, nuevamente resaltamos que en este estudio, pues los mejores puntos de corte de los niveles de procalcitonina se asociaron a la detección temprana de sepsis, fue 3.8 y 8.4 a las 24 horas y 72 horas respectivamente. Y bueno, ya como parte de nuestras conclusiones, es importante disponer de herramientas como estos marcadores bioquímicos, en este caso la procalcitonina, para la toma de decisiones, ¿no? Para el inicio de tratamiento oportuno. Y recordar que la sepsis pues es una patología que depende del tiempo, en donde entre más pronto detectemos o iniciemos un tratamiento para esos pacientes con ese riesgo de desarrollar sepsis, pues mejores resultados vamos a tener con nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, ya de los últimos, pues los niveles de procalcitonina después de la cirugía cardiovascular con circulación extracorpórea se asocia con el diagnóstico de sepsis, ¿no? Sí se vio que hay una asociación y que pues finalmente los mejores puntos de corte de los niveles de procalcitonina van a ser de 3.8 y 8.4 a las 24 y 72 horas respectivamente. Y bueno, eso es parecido a estudios ya reportados anteriormente. Sin embargo, pues es importante hacer este análisis porque esos estudios pues no estaban enfocados, pues no están dirigidos a este tipo de pacientes. La mayoría es solo, en general, sepsis. La diferencia de este estudio es que usamos solo un grupo de pacientes en donde pues estuvieron expuestos a estos factores que ya como tal van a producir esa respuesta inflamatoria, ¿no? Y bueno, pues sí, agradecer a la empresa, a Cabla, pues todo el personal que estuvo colaborando con este proyecto, la doctora María Elena del Hospital de Oncología. Inicialmente, pues se había pensado en hacer el estudio en la unidad de oncología en pacientes oncológicos. Sin embargo, pues vimos que era pues importante ver en pacientes que requerían una cirugía cardiovascular y que estaban utilizando la derivación cardiopulmonar para pues que estos pacientes tuvieran tengan un mejor pronóstico. A la doctora Almaybet Carrasco Castilla, al doctor Edgar Cruz, pues todo el personal del área de laboratorio de microbiología con quienes también nos apoyamos para hacer esa correlación. Pues en general todo el personal de la unidad de cuidados postquirúrgicos, quienes pues también participan activamente en el cuidado de los pacientes y pues en la búsqueda de este tipo de pruebas, ¿no? Para mejorar la atención, dar una atención de calidad y mejorar pues la supervivencia en pacientes con sepsis. Doctora Carmen, muchísimas gracias. Gracias. Ya empezaron a llegar preguntas. Si alguien más quiere hacer preguntas, entonces este es el momento. Doctora, tenemos una pregunta que nos hacen y es,
¿Qué tan buen marcador es, es la procalcitonina en pacientes con COVID? Bueno, esa es una investigación que a mí me interesaba en ese momento. Eh, no he revisado los puntos de corte que se pueden utilizar para pacientes con COVID, porque pues no, en el caso de nosotros no pudimos hacer ese análisis porque pues los pacientes con COVID estaban en un hospital, en otro hospital. Ahí en Centro Médico se tiene pues 4 hospitales y un banco de sangre. El hospital de especialidades es el que utilizaron, hicieron, en algunos lugares le llaman búnker, en otros, pues, el covitario, o sea, el lugar donde atendían solo pacientes con COVID. Entonces, realmente no pude hacer ese análisis y tengo todavía esa espina, porque pues sí queríamos incluso hacer una correlación entre la prueba inmunocromatográfica y la prueba de eh, inmunoensayo, ¿no? Es en un equipo de alto desempeño, donde pues desafortunadamente pues tiene un mayor tiempo de proceso muchas veces. Entonces, la ventaja de este equipo es esa, ¿no? Que se puede utilizar en el lugar del cuidado al paciente. Entonces, no tengo ese dato, pero sí es muy interesante conocer cómo nos puede ayudar la prueba, tanto de procalcitonina como aquellos marcadores que nos pudieran. Recordemos que procalcitonina se usa principalmente para la detección de infecciones bacterianas. Sin embargo, la verdad es que actualmente hay que pensar un poquito más allá, ¿no? Y ver cómo nos podría ayudar para estos pacientes. Pero digo, desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de desarrollar el proyecto porque estábamos en otro hospital donde no teníamos pacientes COVID. Ok. Doctora, la felicitan. Gracias por su invitación, doctora Jiménez, por compartir los conocimientos y resultados del estudio. Otra pregunta que tenemos es ¿qué tanto se compara la procalcitonina con otros marcadores como BCG o la proteína C reactiva? De hecho, desafortunadamente, es que justo este proyecto pretendía comparar con esos marcadores. O sea, se ha visto que la procalcitonina tiene un mejor desempeño, por eso pues apostamos por ella, ¿no? Por eso dijimos, bueno, vamos a hacer el análisis pues solo de la procalcitonina. Desafortunadamente no pudimos correlacionar o hacer ese análisis cuál era mejor, ¿no? Cuál tenía el mejor desempeño, si procalcitonina, PCR, BCG, porque en el hospital donde estamos, no tenían, como es un hospital de alta especialidad, entonces esas pruebas ya quedaron como obsoletas, ¿no? Entonces no las usan ahí, las usaban en otro hospital, en los hospitales se le llama generales de zona, donde atienden, es como un segundo nivel, ese es un tercer nivel de salud, hay primero, segundo y tercer nivel de salud. Entonces no teníamos el acceso, o sea, a pesar de ser el tercer nivel, entonces pues solo teníamos tuvimos el acceso en todos los pacientes a esta prueba, porque la idea era comparar las 3 pruebas, de hecho, e incluso, pues, sí, algunas de las interleucinas, pero esas solo la hacían en el hospital de especialidades, entonces sí era complejo hacer ese análisis, pero bueno, se ha visto que procalcitonina tiene un mejor desempeño comparado con PCR, BCG, porque pues tiene un poquito más de especificidad. Especificidad. Correcto. Otra pregunta que tenemos es, ¿hay algún estudio posterior desde la época de este estudio mostrando el impacto de uso del PCT en casos similares? Supongo que sí, siguieron haciendo como, No, después de las porque conclusiones llegaron a otras más. pues como tuvimos que mudarnos bueno, muchos de los colaboradores, principalmente la doctora Alma, pues ella estuvo en todo el proyecto, porque bueno, fue quien
quien realizó todo, casi la mayoría del proceso, ¿no? De la prueba como tal, porque ella se graduó como especialista. Entonces ella tuvo que moverse a otro hospital, o sea, terminó su adiestramiento y tuvo que irse a otro hospital. Entonces, y yo también tuve que moverme de hospital. Entonces no pudimos, o sea, yo tengo el proyecto aquí en el hospital donde me encuentro ahora, pero ya no sería solo con pacientes, ni siquiera tenemos cirugía cardiovascular donde estoy ahorita, o sea, sería otra población. Entonces, Doctora, en, ahorita que usted, perdón. en ese grupo de pacientes, bueno, en pacientes con cirugía cardiovascular, más uso de derivación cardiopulmonar, ya no pudimos hacerlo más grande ahorita, ¿no? Tal vez más adelante, pues surja por ahí la inquietud, alguien quiera colaborar y podría suceder. Claro, sería súper interesante. Usted, claro, de hecho de esto se trataba su estudio, de hecho se trataba este webinar y es acerca del impacto que tenía la procalcitonina en ese proceso de cirugía cardiovascular con pacientes con circulación extracorpórea. Y yo creo que la mayoría sabemos que es bastante retador para el personal manejar un paciente con circulación extracorpórea, el tiempo, los filtros, el tema anticoagulante y todas las complicaciones que hay alrededor de eso. Pero quisiera preguntarle cómo fue la experiencia, es decir, ¿tomaban las muestras en salas de cirugía y las mandaban al laboratorio o tenían el equipo a la mano y entonces hacían las pruebas? Pues se contó con la facilidad de tener el equipo a la mano, el laboratorio. No se tenía en el laboratorio, o sea, estaba a la mano, o sea, fue la idea, ¿no? De procesarlo ahí mismo y sí, pues la participación de los adscritos a la unidad de cuidados fue muy importante también, ¿no? Porque gracias a ese apoyo, pues se podía conocer en qué momento había que tomar la prueba para mantener los tiempos y poder hacer este análisis, ¿no? Porque pues sí era bien importante. La idea era definir en qué momento es ideal tomar esa prueba, ¿no? Para no hacer toda la serie. Ujú. Yo creo Este, que eso. ¿Y cómo llegaron a esa conclusión? O sea, me llama la atención bueno, cuando uno empieza a hacer los estudios, uno empieza a plantear hipótesis y cuáles pueden ser las posibles soluciones. Eh, y usted bien lo dice, se vieron gratamente sorprendidos con el tiempo y la manipulación de la muestra. La percepción del equipo médico que estaba alrededor y al ver que podían obtener los resultados tan pronto, ¿cómo fue en general? pues emocionados, ¿no? Emocionados porque, pues, les digo, con ello se pueden iniciar esos tratamientos de forma oportuna y disminuir el índice de mortalidad en estos pacientes, ¿no? Entonces, sin embargo, pues sabemos que son estudios en donde pues se requiere de ese equipo para poder continuar, o sea, desafortunadamente no son procesos que se implementen así para siempre, entonces, pues la idea es eso, ¿no? Que o se hace con esa finalidad que llame la atención y que alguien diga, bueno, vamos a usarlo, ¿no? Con este grupo de pacientes ya de forma permanente para mejorar la calidad y la atención. Tengo otras preguntas. Una es que entienden que no es el tema a tratar en este momento, pero si usted ha tenido experiencia de la procalcitonina con pacientes pediátricos o si sabe de la experiencia entre procalcitonina y pacientes pediátricos. Ay, perdón. Tranquila, Bueno, a ver, vamos a tomar otro poquito de agua. tranquila. Igual, doctora, la verdad es que nos queda un minuto. Entonces, las preguntas que se nos quedan en el chat las podemos responder a través del correo electrónico de las personas. Ok. Sí, pues justo en el área donde estaba en ese momento, yo estaba en cardiología y en perinatología. Y en perinatología, pues
se hacía todo el tiempo a los recién nacidos para, pues igual, ¿no? Detectar ese riesgo de sepsis precoz en niños. Y bueno, en los prematuros, recordemos que pues pueden estar elevados los valores. Entonces ahí también yo propuse un estudio, pero pues digo, el tiempo la verdad no alcanzaba. Entonces, y ya tuve que moverme Mm. y ya no logramos trabajar en esa parte, ¿no? Pero sí, en ese instituto también, pues hay resultados de ello, ¿no? Tranquila, Dor. Es que tengo algo ahí, No, no sé. tranquila, tranquila. Igual el tiempo se nos acabó. Tengo Dime. otras cuantas preguntas, pero pues respetando el tiempo de la doctora y de los asistentes, las vamos a responder por correo electrónico. De nuevo, doctora, muchísimas gracias. Eh, a todos, muchas gracias por haber estado acá. Les recordamos que este webinar va a estar posteado en nuestras redes sociales, a nuestros diferentes distribuidores alrededor del mundo. Muchas gracias. Gracias, Cabla. Gracias, José Miguel. Han hecho un trabajo excelente y a todos los demás, muchísimas gracias. Recuerden entonces el contacto de la doctora Carmen está aquí. Pueden contactar al distribuidor local de sus países. También nos pueden escribir por redes sociales, LinkedIn, Facebook, YouTube. Estamos súper atentos a todas sus preguntas, inquietudes o proyectos. Muchísimas gracias, Latinoamérica. Muchas gracias. Bye.